El 16 de julio de 2025, Kate McAllister, de 61 años, se encontraba en el centro médico de Nassau, de Nueva York, acompañando a su esposa para que ella se realizara una resonancia magnética. La esposa de Kate, llamada Adrienne, se estaba sometiendo a una prueba médica en la rodilla, cuando Adrienne le pidió al personal técnico que llamaran a su esposo para que éste le ayudara a bajarse de la mesa del resonador magnético. Kate entró a la sala y la cadena que llevaba encima resultó fatal. Kate fue succionado por la fuerza magnética de la máquina. Esta fuerza se debe a que las máquinas de resonancia magnética utilizan imanes y corrientes de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas del cuerpo. La fuerza de estas máquinas es lo bastante potente como para lanzar una silla de ruedas a la otra esquina de una habitación. Kate perdió la vida al día siguiente, pero la policía no decidió revelar detalles del caso. No fue hasta que la esposa decidió dar sus declaraciones. Su esposa mencionó que su esposo se acercó al túnel sin quitarse su cadena de entrenamiento de más de 9 kilos. Si bien el personal técnico dentro de la sala intentó ayudar a liberar al esposo, estos intentos fueron en vano. Lo más perturbador es que la esposa mencionó que antes de caer, Kate se despidió de ella con la mano y luego todo su cuerpo se quedó inerte. Hedvig Goy era una enfermera croata, nacida en 1924, en la ciudad de Rijeka, Croacia. Era una mujer de personalidad compleja y solitaria, que había trabajado como enfermera en un centro de salud comunitario. Los vecinos la describían como una persona excéntrica y propensa a cambios de humor extremos. Era conocida por gritar a las personas sin razón aparente y correr sin rumbo por las calles. Sus vecinos sospechaban de que podría tener esquizofrenia. Hedviga vivía en un pequeño apartamento, tipo ático de solo 18 metros cuadrados, en el barrio de Mewiczkak de Zagreb, cerca de la plaza Buche Badiesba. El apartamento está ubicado en el cuarto piso de un edificio de 4 plantas, completamente aislado de los pisos inferiores. En 1966, Hedviga se preparó una taza de té y se sentó frente a su televisor en su pequeño apartamento. En algún momento, durante esa tarde o noche, perdió la vida por causas naturales desconocidas. Antes de su muerte, Hedviga había informado a sus vecinos que se iría por un tiempo indeterminado. Esto fue importante, ya que nadie sospechó cuando dejó de aparecer. Los vecinos desarrollaron varias teorías sobre su paradero. Algunos rumoreaban que se había ido a una secta en Macedonia, mientras otros asumían se había mudado para vivir con familiares en Belgrado. Hedviga fue encontrada el 12 de mayo de 2008. Exactamente 42 años después de su pérdida. Esto gracias a que se estaba haciendo una renovación en los edificios y 3 constructores decidieron abrir por la fuerza la puerta del apartamento. Cuando entraron, vieron el cuerpo de Hedviga acostado en su cama, envuelto en mantas frente a su televisor. Ocurrió el 28 de junio de 1998 en Esplendora, Texas, Estados Unidos. Robbie Middleton era un niño bondadoso. Básicamente, era un niño normal de 8 años que vivía con sus padres, Bobby y Colin, en una casa frente al bosque. Su mayor sueño era tener una carpa para acampar, y estaba emocionado por celebrar su cumpleaños con su mejor amigo. Fue así que llegó el día. Sus padres decidieron hacerle una pequeña fiesta familiar. Este festejo no era de grandes lujos, ya que los padres de Robbie no contaban con el dinero suficiente para un gran festejo. Solamente compraron un pastel de una tienda local e invitaron a familiares cercanos. Fue así que los invitados empezaron a llegar, y entre ellos el tío de Robbie. Este le trajo una casa de campaña y un poco de dinero, pero Robbie estaba más preocupado por otra cosa. Uno de sus mejores amigos no llegaba a su fiesta, entonces con la intención de que este asistiera a su cumpleaños, salió de su casa para ir a buscarlo, adentrándose así al bosque, ya que a través de este había un camino que conectaba con el barrio donde vivía su mejor amigo. Mientras que Robbie pasaba por el bosque, escuchó pasos que estaban cerca de él. Robbie estaba atado a un alambre para pescar alrededor de un árbol. Lo golpearon y después le aventaron gasolina por todo el cuerpo. Acto seguido le prendieron fuego. Robbie sufrió de quemaduras de tercer grado en la mayoría de su cuerpo. A pesar del dolor tan insoportable que sufría, el niño logró escaparse y corrió a ciegas a través del bosque hasta poder llegar a la calle donde vivía. El hecho fue tan impactante que los vecinos salieron asustados por los gritos del niño.
Algunos de los vecinos que vieron el suceso describieron que cuando vieron a Robbie, de este todavía salía humo y tenía un fuerte olor a gasolina. Todo este desorden llamó la atención de su madre Colleen, que cuando salió y vio lo que estaba pasando, no pudo reconocer a su hijo hasta que vio sus zapatos rojos. Rápidamente llevaron a Robbie al hospital con la esperanza de poder ayudarlo, pero cuando fue atendido, ya era demasiado tarde para él. Había perdido sus párpados, labios, pelos, oreja y otros miembros. Gracias a cirugías de injerto de piel y a otras operaciones fuertes, Robbie pudo recobrar la conciencia. Y como pudo, identificó a su agresor, Don Wilbur Collins, quien en el momento del crimen tenía 13 años. Fue entonces que en 1998 fue arrestado, pero rápidamente liberado por faltas de pruebas. Pero en 2001 fue arrestado nuevamente por aprovecharse de un niño de 8 años. Durante este tiempo, Don amenazaba a su víctima diciéndole: "Si le dices a alguien, te quemaré como quemé a Robbie". Fue con este testimonio y el testimonio donde Robbie decía que Don se aprovechó de él solo 2 semanas antes del crimen. Tanto Robbie como su familia se vieron involucrados en un proceso de 13 años en busca de justicia. En estos años, Robbie fue soportando más de 200 cirugías e injerto de piel y 150 operaciones extra. Pero en 2011, Robbie desarrolló un cáncer de piel agresivo por consecuencia de sus múltiples cirugías y quemaduras. Sabiendo que perdería la vida, grabó un video donde culpó públicamente a Don como su agresor y reveló que este se aprovechó de él. Finalmente, Robbie perdió la vida el 29 de abril de 2011 a los 20 años. En 2015, Collins fue finalmente juzgado como un adulto y condenado a 40 años de prisión, y la familia de Robbie recibió una compensación civil de $150 mil millones. Ocurrió el 13 de octubre de 2017 en Atlanta, Estados Unidos. Jamel Penn y la Mora Williams, ambos de 24 años de edad, vivían como una familia normal, al lado de sus hijos, Jack Carter de 1 año y Keyaunte de 2 años. Todo parecía ir con cierta normalidad. Jamel había salido a trabajar y la Mora se había quedado con los niños, cuando de un momento a otro, la Mora tomó a sus 2 hijos y los metió al horno, sin razón alguna. Por la tarde, Jamel llegó a su casa con un fuerte olor a carne asada, pensando que su esposa había cocinado carne. Entonces, este fue caminando hacia la cocina. Cuando llegó, abrió el horno y lo que encontró fue totalmente aterrador. Sus 2 hijos totalmente cocinados. Rápidamente, Jamel llamó a la policía y cuando estos llegaron encontraron a los pequeños con quemaduras severas. Cuando empezaron con las investigaciones sobre qué había sucedido, se percataron que los niños estaban en una posición en la cual los dos entraban con mucha facilidad, lo que indicaba que había una planificación del crimen. De inmediato se interrogó a la madre, la Mora, la cual argumentó que ella no se encontraba en casa, que había dejado a los niños a cargo de una niñera, pero cuando los oficiales continuaron con la investigación, se percataron que momentos antes de que la Mora cometiera el crimen, Vido llamó a su esposo, lo que demostraba que la madre fue la responsable de este acto. Durante el progreso de juicio, Jamel mencionó que ese día se sentía como un viernes 13 en la vida real. Tras un juicio corto en Atlanta, durante el juicio, la defensa argumentó que la Mora había tenido una crisis mental y solicitó una reducción en su condena. Pero el jurado mencionó que sus actos no podían ser excusados por problemas psicológicos. Finalmente, la Mora Williams fue condenada el 15 de noviembre a cadena perpetua, junto con 35 años adicionales. Michael Hawkins-Smith era un pastor de una iglesia. Mientras daba una sesión en la iglesia, conoció a Angie, quien se dedicaba al canto dentro de la misma comunidad. Estos rápidamente se enamoraron y en 2013 la pareja se mudó a Danville, Kentucky, para que solo 10 años después se casaran. Michael consiguió trabajo en una casa de empeños. Al tiempo, Michael se ganó la confianza del dueño de la tienda, Steve Devine, quien tiempo después lo convirtió en socio. Mientras esto sucedía, Michael y Angie cuidaban de sus 2 hijos, Andrew de 9 años y la pequeña Naomi, quienes después de clases iban a pasar tiempo con sus papás en la casa de empeño. Todo era tranquilo, hasta el 20 de septiembre de 2013. La familia llegó a la tienda. Andrew se encontraba jugando allí. La mañana transcurría con normalidad. Llegaban clientes que con normalidad iban, hasta que una persona encapuchada entró a la tienda y exigió que todos se tiraran al suelo. Cuando esto pasaba, Angie y Andrew, con la pequeña en brazos, se fueron a esconder a un rincón en la tienda. Fue entonces que Angie le dijo que se quedara allí, hasta que ella llegara nuevamente. Andrew se quedó en un sillón con su hermana, pero él empezó a espiar lo que pasaba. Fue entonces que escuchó sonidos agudos, parecidos a los de un artefacto de fuego, y vio cómo el criminal accionaba en contra de sus padres y Dan Smith. Después de eso, Andrew observó cómo el criminal se retiraba del local.
Como pudo, Andrew llamó a la policía para que fueran a ayudarlo. En la llamada se pudo escuchar como el niño menciona: están tirados en el suelo. Vengan rápido porque tengo miedo. Por favor, dense prisa. Los oficiales llegaron tan rápido como pudieron, y cuando arribaron al lugar, mandaron a los niños a la comisaría y avisaron a la madre de Michael. Cuando todo esto pasaba, los investigadores empezaron a recolectar pistas. Una de las primeras fue que el criminal había usado un artefacto de fuego de calibre 22 para accionar en contra de Michael, con heridas en las piernas, pecho y cabeza. Cuando llegaron a la comisaría, Andrew dio la descripción perfecta de la persona que había cometido el crimen. Le mencionó a los oficiales que el criminal era un tipo corpulento, que llevaba gafas de sol, gorra y una barba que parecía postiza. También mencionó que el sospechoso llevaba guantes negros de látex y ropa de camuflaje. A su vez, Andrew también pudo dar información sobre el artefacto que el criminal usó, lo que ayudó a los detectives a identificar que se había usado un silenciador para el artefacto. Las primeras sospechas era de que se trataba de un robo, pero al revisar toda la tienda, el dinero se encontraba en la caja registradora. Pero cuando interrogaron a las personas que se encontraban cerca, uno de ellos mencionó que vio al hombre salir de la tienda poco después de los hechos y lo vio correr hacia un callejón, en donde había una minivan plateada, y después salir huyendo del lugar. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, pudieron identificar la camioneta, pero solo 4 días después, un pastor de la localidad llamó a las autoridades y mencionó que otro pastor había hecho comentarios sospechosos sobre Michael y Angie. Este pastor era Kenneth Allen. Era otro dueño de una casa de empeños, con una tienda en el condado de Pulaski. También era pastor de una iglesia en Somerset, a casi 80 kilómetros al sur de Danville. Los oficiales empezaron a investigar y se dieron cuenta de que Kenneth y el dueño del lugar donde trabajaba Michael habían mantenido una relación comercial. Cuando interrogaron a Kenneth, él admitió estar en Danville en ese momento, afirmando que estaba en una farmacia. Cuando se revisaron las cámaras de la farmacia, se dieron cuenta de que sí se encontraba ahí, pero resultaba extraño que visitara una farmacia en Danville. Cuando las autoridades investigaron la casa de empeños de Kenneth, encontraron un silenciador casero y afuera de la tienda casquillos de calibre 22. Con estas pruebas, Kenneth fue arrestado y se le impusieron 3 procesos legales.